Cordial saludo para todas y todos. A continuación, vamos a realizar un debate sobre la teoría contemporánea del sujeto. Este debate está presentado por Dayana Alexandra Cabrera Guerrero, Daisy Andrea Torres Getial, Dilsa Margarita Rosero Urbano, Miriam Neilma Segura Ortiz, Nureli Trujillo Gómez. Quien les habla, Miriam Segura, les va a hablar sobre las particularidades de la teoría contemporánea del sujeto. Primeramente, les voy a hablar sobre el sujeto según el autor Alian Touraine. Describe al sujeto como un actor social que se construye a sí mismo a través de sus acciones y relaciones sociales. Esta definición del sujeto tiene unas particularidades. Estas particularidades se centran en, primero, centralidad de la acción social, que quiere decir que la teoría del sujeto se enfoca en la acción social como el centro de atención. Un ejemplo, en el territorio donde vivo, las comunidades afrodescendientes del Putumayo se organizan para defender sus derechos territoriales y culturales y para promover la preservación de su identidad cultural. Hay otra particularidad que se define como el desgarramiento de la modernidad. Dice que la modernidad se caracteriza por la disociación entre la razón y la identidad cultural. Un ejemplo es que la modernidad ha traído cambios significativos a las comunidades afrodescendientes del Putumayo, como la expansión de la agricultura y la minería, que amenazan su forma de vida tradicional y su conexión con la naturaleza. Sin embargo, estas comunidades buscan formas de adaptarse y resistir a estos cambios para su identidad cultural y sus prácticas tradicionales. Dentro de las otras particularidades encontramos la construcción del sujeto. El sujeto se construye a sí mismo a través de sus acciones y relaciones sociales. Como ejemplo, tenemos que las mujeres afrodescendientes del Putumayo ya se están empoderando a través de la educación y la participación en la toma de decisiones comunitarias. La siguiente particularidad es principios de construcción del sujeto. Y dice que el sujeto se estructura desde tres principios. ¿Cuáles son estos principios? Primero, oposición, que significa que el sujeto se opone a las estructuras de dominación y opresión. Como ejemplo, tenemos que las comunidades afrodescendientes del Putumayo se oponen a la discriminación y a la exclusión y luchan por sus derechos y su dignidad. Aquí en el departamento se han organizado protestas y movilizaciones para exigir la protección de sus territorios y la implementación de políticas que beneficien a sus comunidades. Otro de los tres, de los tres principios es la construcción de sí mismo. El sujeto se construye a sí mismo a través de sus acciones y decisiones. Como ejemplo, que tenemos que las comunidades afrodescendientes del Putumayo están trabajando para preservar y promover su cultura y su identidad a través de la educación y las prácticas de sus tradiciones. Por ejemplo, acá en el Putumayo, principalmente en Puerto Asís, han establecido escuelas de centros culturales donde se enseñan a los jóvenes sobre su historia y su cultura. Lo mismo en el territorio de Puerto Limón. Y el otro principio es el reconocimiento de los otros como sujetos, que significa que el sujeto reconoce a los demás como seres humanos con derechos y dignidad. Como ejemplo, tenemos que las comunidades afrodescendientes de Putumayo reconocen y valoran la diversidad cultural y étnica de la región y trabajan para promover la inclusión y la dignidad. Para terminar el tema de las particularidades del sujeto, tengo como conclusión la teoría contemporánea del sujeto se refleja en las comunidades afrodescendientes del Putumayo a través de su lucha por la defensa de sus derechos y su identidad cultural y su trabajo para promover la igualdad en la región. Compañeras, pues esta es mi breve exposición sobre las particularidades del sujeto. Quedo atenta a cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Compañera Miriam, yo tengo una pregunta acerca del tema. Ok, compañera. ¿Cómo cree usted que se aplica la teoría contemporánea del sujeto de Alain en la lucha por la defensa de los derechos y la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes del Putumayo? Bueno, compañera Daisy, pues la teoría contemporánea del sujeto de Alain Touraine se aplica en la lucha por la defensa de los derechos y la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes de Putumayo, a través de la centralidad de la acción social, la construcción del sujeto y el reconocimiento de los otros como sujeto. Las comunidades afrodescendientes de Putumayo se organizan para defender sus derechos territoriales y culturales y para promover la preservación de su identidad cultural. Además de eso,
cabe anotar que las mujeres afrodescendientes se están empoderando a través de la educación y la participación en la toma de decisiones comunitarias. Compañera, espero que te haya quedado claro como la respuesta a tu pregunta. Entonces, a continuación, mi compañera Daisy les hablará sobre el cambio de paradigma social y cultural. Muchas gracias, compañera. Bueno, cordial saludo para todos. Hoy les vengo a hablar sobre el tema del paradigma social y cultural, que es un tema muy importante, ya que logra entender cómo evoluciona nuestra sociedad y cómo vivimos en un mundo que cambia constantemente en la forma en que pensamos, trabajamos, nos comunicamos y convivimos. Estos cambios no ocurren de un día para otro, sino que son el resultado de procesos sociales, tecnológicos y culturales que transforman nuestras ideas y valores. Por eso, entender qué es un paradigma y cómo cambia nos ayuda a comprender por qué la sociedad de hoy es tan diferente a la de hace unas décadas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensar, actuar y entender la realidad que comparten las personas en una época. Es como un modelo que guía lo que creemos, cómo vivimos y qué consideramos correcto o normal. Por ejemplo, antes el paradigma decía que la mujer debía quedarse en casa cuidando a la familia, pero con el tiempo ese pensamiento cambió y hoy se valora la igualdad de género y la participación de la mujer en todos los ámbitos. ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de paradigma ocurre cuando esa forma tradicional de ver las cosas deja de funcionar y aparece una nueva manera de entender el mundo. Es como cuando actualizamos una app del celular porque la versión anterior ya no sirve bien. Lo mismo pasa con nuestras ideas. Por ejemplo, antes se creía que la inteligencia se medía solo con notas o exámenes. Ahora entendemos que hay muchos tipos de inteligencia, ya sea emocional, artística, social, entre otras. Ese ya es un cambio de paradigma en la educación. Pensemos en el ámbito del trabajo. Antes se valoraba mucho estar más horas en la oficina. Ahora las empresas buscan el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por ejemplo, la pandemia aceleró mucho ese cambio de mentalidad. Causas de los cambios de paradigma. Los cambios no ocurren por casualidad. Hay varias causas que son importantes. Por ejemplo, los avances tecnológicos. Gracias a Internet y a las redes sociales, la forma en que nos comunicamos cambió totalmente. Hoy podemos estudiar, trabajar o incluso enamorarnos en línea, algo que fue impensado hace 30 años. También existen los movimientos sociales, como el feminismo, que lucha por la igualdad de género, o el ambientalismo, que nos hace más conscientes del cuidado del planeta. También los movimientos LGBTG han formado la forma en que entendemos la diversidad. La globalización. Ahora las culturas se mezclan. Escuchamos música coreana, comemos sushi o tacos y usamos expresiones de distintos idiomas. Eso hace que las ideas viajen más rápido y se mezclen entre sí. Las crisis sociales y ambientales. Por ejemplo, el cambio climático nos obliga a replantear nuestros hábitos de consumo. Ya no se trata solo de producir y consumir, sino de buscar un equilibrio con la naturaleza. Y por último, la educación y el pensamiento crítico. Cada vez más personas se cuestionan lo establecido. Antes, lo que decía el profesor o el gobierno era incuestionable. Hoy la gente investiga, opina y debate. Ahora vamos con los ejemplos de cambio de paradigma. Educación. Antes se enseñaba a memorizar todo. Hoy se busca que el estudiante piense, cuestione y sea creativo. Por ejemplo, ya no basta con repetir fórmulas, sino entender cómo aplicarlas en la vida real. Economía. Antes el éxito se medía por cuánto dinero tenías. Ahora muchas personas valoran más la salud mental, el tiempo libre o la felicidad. Las empresas también están cambiando. Algunas prefieren ser sostenibles y cuidar el medio ambiente. Redes sociales. Antes se pensaba que el hombre no podía mostrar emociones. Hoy se promueve la inteligencia emocional y la igualdad de género. Y por último, el medio ambiente. Antes se talaban bosques sin pensar en las consecuencias. Hoy se habla del desarrollo sostenible y energías limpias, como la solar o la eólica. Conclusión. Los cambios de paradigma social y cultural muestran cómo la sociedad evoluciona con el tiempo. Cada generación rompe con viejas ideas y crea nuevas formas de pensar, vivir y relacionarse. Nuestro desafío es adaptarnos a esos cambios, pero también participar en ellos, siendo críticos, empáticos y conscientes del impacto de nuestras decisiones. Porque al final, cambiar de paradigma no es solo cambiar de ideas, es cambiar de actitud ante la vida y hacia los demás. Eso sería todo, esa sería toda mi breve exposición. Queda atenta a cualquier pregunta. Compañera Daisy, para hacerle una pregunta. ¿Por qué no basta con cambiar de idea, sino que también debemos cambiar de actitud? Bueno, compañera, respondiendo a tu pregunta, la verdad pienso que no sirve de mucho, ya que pensar diferente no sirve si seguimos actuando igual. Por ejemplo, muchas personas hoy dicen que apoyan el cuidado del medio ambiente, pero si siguen botando basura, usando plástico en exceso, ese cambio de idea no se refleja en la realidad. O sea, no estamos haciendo nada. En cambio, que cambiar de actitud es hacerlo, no solamente decir, sino hacerlo. Cambiar de actitud significa poner en práctica lo que creemos. Entonces, un ejemplo, si yo digo, estoy apoyando el cuidado del medio ambiente, entonces, ¿qué debo hacer? Usar menos plástico, reciclar, o si es otra situación, respetar a los demás.
o simplemente ser más consciente de mis acciones. Al final, los grandes cambios sociales comienzan con pequeñas decisiones diarias que demuestran que de verdad adoptamos un nuevo paradigma. Espero haber podido responder tu pregunta, compañera. A continuación, les voy a dar un concepto del contexto de la desmodernización. Tour Rainer entiende la desmodernización no solo como un declive de la modernidad, sino como una transición hacia un nuevo tipo de sociedad, donde el desafío principal es reconstruir al sujeto y la acción social en un mundo más fragmentado y globalizado. Pues ahí nos describe un proceso en el que las bases tradicionales de la modernidad, como el progreso, la razón, la ciencia y el desarrollo social, pierden su fuerza orientadora dentro de la sociedad. En este contexto, Tour Rainer propone una serie de postulados teóricos generales que ayudan a comprender este cambio. Uno está la crisis de la modernidad clásica, la fragmentación social y cultural, está el fin del sujeto colectivo tradicional, está la emergencia del sujeto individual, sociedad postindustrial y cultural, desafío de la democracia y la identidad. Compañera, ¿me puede explicar cada uno de ellos, por favor? Sí, compañera, tenemos la crisis de la modernidad clásica, es la sociedad industrial moderna centrada en la producción, el trabajo y el progreso. En esta crisis, porque ya no logra integrar a los individuos ni dar sentido colectivo a la vida social. Tenemos la fragmentación social y cultural. Las grandes estructuras, como las del Estado, clase, religión, trabajo, pierden su papel central, dando paso a las identidades múltiples, movimientos culturales y reivindicaciones particulares. Tenemos el fin del sujeto colectivo tradicional. Las clases sociales, especialmente la clase obrera, como motor de cambio, dejan de ser el eje de la transformación social. En este caso, vendrían los nuevos actores, que son los jóvenes, las mujeres, las minorías étnicas, movimientos ecológicos, etc. Tenemos la emergencia del sujeto individual. En el contexto de desmodernización, Touraine plantea la necesidad de reconstruir la noción del sujeto, entendido como el individuo. Se busca autonomía, libertad y reconocimiento frente a las lógicas impersonales del mercado y del poder. Tenemos la sociedad de postindustrial y cultural. La producción material deja de ser el centro de la vida social, el conocimiento, la información y la cultura pasan a tener un papel predominante. Tenemos como último el desafío de la democracia y la identidad. Frente a la pérdida de referencias colectivas, Touraine destaca la importancia de fortalecer la democracia cultural y participativa, donde los sujetos puedan reconstruir sentido y pertenencia. A continuación, vamos a ver cómo esos conceptos del sujeto se aplican en los artículos del problema de investigación. Algo, compañera, me correspondió a mí, a mi compañera Norali. Vamos a presentar cómo se aplica el concepto de sujeto en los artículos de investigación sobre la explotación del cobre en el departamento del Putumayo. En el planteamiento del problema en el Putumayo, la explotación del cobre ha generado múltiples conflictos sociales y ambientales. Este tipo de minería a gran escala no solo afecta los ecosistemas, sino que también transforma las dinámicas culturales, la identidad y el tejido social de las comunidades rurales e indígenas. El problema se centra radical en cómo estas comunidades son afectadas y al mismo tiempo cómo se convierten en sujetos sociales que resisten, se organizan y luchan por la defensa de su territorio y su cultura. En la aplicación del concepto de sujeto basa en analizar cómo se aplica el concepto de sujeto en los estudios sobre la explotación del cobre en el Putumayo. Identificaron las formas de participación, resistencia y construcción de sentidos de las comunidades locales. También hace parte de los artículos revisados, el sujeto aparece representando en dos formas principales. Una, como víctima ante las pérdidas de recursos, desplazamientos y afectaciones ambientales, pero también como actor social cuando las comunidades transforman el dolor en acción colectiva y resistencia. Desde la teoría de Touraine, el sujeto no es pasivo, es un agente que se opone a las estructuras que lo oprimen como el Estado o las empresas extractivas y buscan reconstruir su identidad y economía. En el caso del Putumayo, los campesinos e indígenas se convierten en sujeto social al organizarse, defender el agua y el territorio y exigir reconocimiento político y cultural. Este proceso refleja lo que Touraine llama el tránsito del paradigma social y cultural. Antes los conflictos sociales giraban en torno al trabajo o a la economía. Hoy las luchas se centran en el reconocimiento, la dignidad y la identidad y el sentido de pertenencia. En este sentido, el sujeto contemporáneo ya no se define solo por su posición en la sociedad, sino por su capacidad de dar sentido a la vida y resistencia frente a las estructuras del poder. En los estudios sobre la minería del cobre en el Putumayo se evidencia la presencia del sujeto como un actor que transforma al conflicto en acción social, recuperando su identidad cultural y su derecho a decidir sobre su territorio. Con esto doy paso a mi compañera, quien explica los aportes teóricos de Alain Touraine en contexto de desmodernización y la importancia de esta teoría para completar las luchas actuales. Muchas gracias. Gracias, compañera Dayana. A mí me correspondió explicar la teoría de Touraine en el contexto de desmodernización y la relación con los artículos, los postulados y las generalidades de la teoría de Touraine. Aylan Touraine propone que el sujeto es el centro de la vida social contemporánea, pero que este sujeto ha sido desplazado por las estructuras de poder, el consumo y la tecnocracia. Para Touraine, ser sujeto significa afirmar la libertad individual y colectiva, luchar por el sentido de la propia vida y resistir a la dominación de los sistemas políticos y económicos.
Taurani habla de un proceso de desmodernización donde los ideales de la modernidad como el progreso, la razón y el desarrollo han perdido creabilidad. En ese contexto, las personas dejan de creer en el progreso industrial o económico como sinónimo de bienestar y comienzan a buscar nuevas formas de sentido y pertenencia. En el caso del Putumayo, la desmodernización se expresa en la pérdida de confianza en los proyectos extractivos. Ya no se ven como progreso, sino como amenaza a la vida y la identidad local. Taurani también explica el cambio del paradigma social al cultural. El paradigma social, el sujeto luchaba por mejorar su posición en la sociedad, con empleo, derechos laborales, participación política. En el paradigma cultural, el sujeto lucha por el reconocimiento de su identidad, su cultura y su autonomía. En conclusión, el concepto de sujeto de Taurani permite entender cómo las comunidades del Putumayo resisten y se organizan frente a la minería. El sujeto contemporáneo lucha por el reconocimiento, dignidad y autonomía. La explotación de cobre evidencia el tránsito de un modelo económico a un modelo cultural donde el sujeto busca sentido. Compañera Lurelli, le tengo una pregunta. ¿Cómo se relaciona la teoría del sujeto de Alain Touraine con las luchas sociales y culturales de las comunidades del Putumayo frente a la explotación de los recursos naturales? Para Alain Touraine, el sujeto es aquel que lucha por afirmar su libertad y dar sentido a su propia vida frente a las fuerzas que intentan dominarlo, como el poder económico o político. En el caso del Putumayo, las comunidades que se oponen a la explotación minera encarnan ese sujeto activo. No se conforman con ser beneficiarios pasivos del desarrollo, sino que buscan decidir sobre su territorio y su forma de vida. Su resistencia no solo es económica o ambiental, sino también cultural, porque define una cosmovisión que valora la naturaleza como parte de la identidad colectiva. Así el sujeto taurariano se manifiesta en su capacidad de decir no a un modelo de progreso impuesto y de proponer alternativas desde su propia cultura. Por eso damos por terminado el debate. Muchas gracias. Compañera, gracias.